Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de economía. El día de hoy vamos a hablar sobre la tercer clase de la unidad número 3. Hace dos clases, hace 2 semanas, vimos el tema de la política económica. Ya vimos la definición de lo que es política económica, sus características, sus principios, su definición y también después en la segunda semana, que fue la semana pasada, vimos política económica aplicada a México, ¿no? Ya sabemos que son un grupo de reglas, de leyes o de mecanismos que utilizan para hacerle frente a la economía monetaria en un determinado país. En el caso de México, pues a través del Banco de México, la banca central, ¿se acuerdan que era el Banco de México, verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de la deuda externa. La clase pasada mencionamos un poco sobre la deuda externa, les di un poco de una introducción sobre más o menos a qué se refería la deuda externa y vimos algunos organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces el día de hoy vamos a entrar ya de lleno a lo que es la deuda externa, definición, características y en qué consiste este tema, ¿sale? Entonces ya está compartido en pantalla la presentación de PowerPoint, la voy a expandir y vamos a comenzar a trabajar en el tema. Entonces, tema 3 de esta unidad es el último tema de la unidad 3 para examen parcial, la deuda externa y su política financiera. ¿Cuál es la definición de deuda externa, chicos? Dice, la deuda externa es el grupo de obligaciones que tiene un país con el acreedor, un país con acreedores del exterior de un país. Estos pueden ser bancos, el gobierno u otros organismos como el FMI, BM, BID y etc. Entonces, es un grupo de obligaciones, un compromiso o una serie de compromisos que tiene un país. En el caso de México, que también tenemos deuda externa, pues podríamos ser nosotros, el caso de México, con acreedores de otro país. O también puede ser organismos internacionales. Y está más enfocada esa deuda externa con organismos internacionales. El, Cuando se refiere con otro país, con acreedores de otro país, sería como prestamistas, quienes nos prestan fondos financieros o recursos financieros para hacerle frente a una situación por la que estemos atravesando en México. Entonces, pero aparte de gobiernos, puede ser bancos, y aquí viene o organismos internacionales, como yo les decía, como el FMI, que es el que yo les comentaba a la clase anterior, el Fondo Monetario Internacional, con sus siglas, ¿no? Abreviadas F, Fondo, M, Monetario y Internacional, el BM, que es el Banco Mundial. También está el BID. Este BID no les había comentado, pero también está este organismo que hace préstamos a los gobiernos, pero a través de cobrar intereses, ¿no? El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, por eso sus siglas de BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Abusados con este tema, chicos, porque yo les puedo preguntar en el examen qué es el FMI, qué es el BM y qué es el BID, ¿eh? Y ustedes me deben de decir. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, organismos internacionales que son acreedores a países que quieren hacerle frente a sus problemas y estos a su vez se convierten en deuda externa, ¿vale? Otro tipo de definición. La deuda externa es todo el conjunto de deudas que tiene México con el extranjero. Y esta puede ser pública, la que tiene el Estado, y la privada, la que tienen los particulares. ¿A qué se refiere esto, chicos? Chicos, a que tenemos dos tipos de deudas. La deuda externa pública, que es la que está relacionada o la que tal vez nos incumbe más a nosotros como ciudadanos, porque nosotros pertenecemos obviamente al sector público, al gobierno. Nosotros dependemos del gobierno, de los empleos que nos brinde, de la seguridad, de todo, de la alimentación, de todo lo que nuestro país nos tiene que brindar, que es el Estado, el encargado, pues es la deuda que el Estado tiene con el extranjero, ¿no? Como ya lo dijimos, con organismos internacionales como los que les mencioné anteriormente, Fondo Monetario, Banco Mundial o Banco Interamericano, o incluso con los mismos gobiernos de otros países. Puede ser con Estados Unidos, con Canadá, son ejemplos, ¿no? Pero en conjunto es toda la deuda que tenemos, todos los préstamos que le hayamos hecho en el extranjero, ya sea a un país o a estos organismos internacionales, todos esos préstamos que nos hacen o que nos hicieron hace algunos años y que todavía no terminamos de pagar esos préstamos, todo eso es la deuda externa. Aparte de los préstamos, yo les había dicho que
No solo los préstamos, sino también el caso de los intereses de estos préstamos. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional, chicos, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, no nos van a prestar nada más el dinero así, porque si así tomen, háganle frente a sus problemas económicos y ya, ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos tienen que recuperar su dinero y tienen que cobrar un interés, si no, no sería un negocio a final de cuentas, ¿no? Es como cuando algún familiar de ustedes hace un préstamo y obviamente le van a cobrar intereses, ¿no? Es decir, si te presto 5,000 pesos, pongan que a un familiar de ustedes les hace un préstamo o yo pido un préstamo, ¿no? De 5,000 pesos. Pero resulta que cada mes o cada quincena tengo que pagar los intereses de ese préstamo si no cumplo con los pagos con los pagos del préstamo que me asignan a cada mes. Si yo cada mes tengo que pagar 500 pesos y no los pago, el interés va a subir no sé, si me cobraban el 10% de 5,000 son 500 pesos, es mucho, ¿no? O bueno, puede ser que sean 500 pesos. Entonces, cada mes, si yo no cumplo, estos intereses van a ir creciendo y se va a ir acumulando más cantidad de dinero. Entonces, ya no voy a deber nada más 5,000 pesos. Voy a deber 500 pesos de los intereses del 10%, más si no pago a tiempo, va a ir subiendo el interés y se va juntando más dinero hasta llegar, no sé, puede ser a la mitad del préstamo de 5,000 de deuda más lo que se haya juntado de intereses otros 2,000, entonces ya serían 7,000 pesos, ya no serían 5,000 los que presté, sino los que pedí prestados, sino 7,000 por los intereses, ¿no? Entonces, así es en el caso de un país cuando pide un préstamo, si no cumple sus pagos, no sé, pueden ser anuales, la deuda, de los intereses de la deuda van a seguir aumentando. De hecho, se dice que a veces son más los intereses que se deben de la deuda externa que la misma deuda. O de hecho, se pueden estar pagando los intereses de la deuda y no la deuda como tal. Entonces, imagínense, ahora nosotros estamos hablando de una cifra súper baja, ¿no? De 5,000 pesos. El gobierno de nuestro país o de cualquier otro país que se encuentre en una situación de crisis puede pedir prestados de millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares, no 5,000 pesos. Es solamente un ejemplo. Ellos pueden pedir miles de millones de dólares y eso es lo que se va acumulando como deuda. Entonces, para que más o menos se den una idea, ¿no? Entonces, la deuda puede ser pública, que es la que el gobierno hace, o puede ser privada, que es la que hacen los particulares. ¿A quién se refiere estos particulares, chicos? Pues a empresas que están aquí en México, pueden ser empresas mexicanas o también incluso pueden ser empresas extranjeras, pero que están aquí en México, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, a lo mejor, no sé, marcas mexicanas como La Costeña, Jumex, Hornos de México, no sé, que son empresas privadas, o sea, son mexicanas, pero les pertenecen a los que son los dueños de las empresas. Ellos también pueden pueden pedir préstamos a estos organismos y también se pueden endeudar. Entonces, quiere decir que es deuda externa privada porque le pertenece solamente a estos empresarios, no al gobierno, ¿no? Pero de todas maneras es deuda porque están en México. A eso se refiere entre deuda privada y deuda pública. Entonces también podría ser pregunta de examen. Dice, esta deuda, bueno, la deuda externa de México, de nuestro país, que tanto la pública como privada, asciende a 453,548 millones de dólares en el 2019. Es decir, estamos hablando de hace 2 años apenas, ¿no? La deuda era hasta el 2019 de 453,584 millones de dólares. Nada más para que se den una idea, chicos. Entonces, no es cualquier cosa, eh, es dinero que a lo mejor en muchos otros países no lo tienen y por eso piden este préstamo, ¿verdad? Para salir de sus problemas, el gobierno de sus problemas que tiene económicos y que afectan a la vida social. Dice, esta cifra se duplicó en los últimos 8 años, es decir, era como de unos 220 y tantos mil pesos, de 220 y tantos mil millones de dólares, pero en el 2019 se duplicó a 453,000. Si a esto se le suma que también se tiene que cubrir los intereses, los cuales son de 21,613 millones de dólares. Ya ven, es lo que yo les decía. La deuda externa como tal es de 453,584 millones, pero los intereses de la deuda por no pagar a tiempo o por los intereses, la tasa de interés que se nos cobró al hacernos este préstamo anualmente son de
613 millones de dólares. Entonces, es una cantidad pues exorbitante. No sé ahí cómo funcione si el pago sería, bueno, eso sí, sí podemos investigar cada cuándo se hacen estos pagos y qué cantidad de dinero se hace de pago a esta deuda externa que se tiene con estos organismos y saber por qué seguimos endeudados, ¿no? O a lo mejor estos pagos no se han hecho, se han dejado de lado, no sé, habría que investigar de fondo qué pasa con este problema de la deuda externa. Ahorita nada más estamos viendo de qué trata, cuál es la deuda que tiene México, sus características, ¿no? Pero ya si queremos investigar más a fondo, pues es un tema interesante. Vamos con la siguiente página. Dice, algunas de las razones por las cuales un país puede tener deuda externa son inversión en infraestructura o maquinaria. Es decir, si un gobierno no tiene para invertir en sus empresas en México, por ejemplo, estamos hablando no solamente de México, de otros países, ¿no? De cualquier país, de hecho, que haga un préstamo, que haga un préstamo a estos organismos internacionales, pues lo puede hacer precisamente para eso, para invertir en infraestructura o maquinaria. Es como si una persona pidiera un préstamo a otra persona porque quiere poner un negocio, chicos. Entonces yo, por ejemplo, necesito o quiero más bien poner un negocio de ropa, una accesoría de venta de ropa y accesorios. Entonces, como no tengo dinero para hacer para invertir en ese negocio, pues le digo a otra persona que me preste dinero. Me presta el dinero y yo compro todo lo que necesito, toda mi ropa, mis muebles, mis maniquís, todo eso que necesito lo compro. Esa es la infraestructura y la maquinaria. Ese es lo que equivaldría en el caso de mi préstamo, ¿no? A mi ropa, mis accesorios, a una vitrina, a todo lo que necesito para poner la ropa, a los probadores, espejos, todo eso que necesito, esa sería la infraestructura y la maquinaria que yo necesito. Entonces, el gobierno puede pedir préstamos para invertir en infraestructura o maquinaria. Por ejemplo, en el caso para invertir en infraestructura para el petróleo, en infraestructura para máquinas de autos, por ejemplo, ¿no? En todo lo que México tiene, en eso puede invertir. También para hacerle frente a catástrofes naturales. Esto sí sería, pues, no a lo mejor, se supone que México debería de tener sus recursos o sus reservas para hacerle frente a estas catástrofes naturales, pero muchas veces a lo mejor no sabemos el grado ¿de qué será? El nivel del problema que puede ocurrir con una catástrofe en nuestro país, ya sea en los estados del norte, del sur, ¿no? Por ejemplo, ya siempre los más afectados pues son Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, ¿no? Todas estas zonas tropicales en donde las catástrofes naturales como huracanes o temporadas de lluvia o incluso también a la vez sequías en el norte pueden afectar a los recursos naturales y por eso es que se requiere de recursos para hacerle frente a solucionar a estas catástrofes naturales, ¿no? Y la mala administración, que desafortunadamente y sin pensar mal, creo que es lo que más afecta en el caso de México, ¿no? La mala administración, la corrupción, el que no sabemos a dónde se destina tanto dinero que no alcanza para cubrir las necesidades de la población, ¿no? Ni siquiera para brindar empleo, para un buen sector salud, para una buena educación pública, sobre todo, para una buena alimentación de la población. Entonces, yo me enfocaría más un poco a esa parte de la mala administración y la corrupción, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto noticias de diputados, de gobernadores de estados que están coludidos con el narcotráfico o que ya destinaron recursos del gobierno a sus cuentas personales? Entonces, ese es el problema, yo creo que el meollo del problema de la deuda externa en el caso de México. Ya habrá diferencias con otras situaciones de otros países, pero por lo menos aquí en México, pues creo que eso es lo que está causándonos muchos problemas, ¿no? Después dice, algunos de los efectos que tiene el estar endeudado algunos de los efectos que tiene el estar endeudado un país son, si el endeudamiento es por inversión, el efecto es positivo porque en el futuro habrá un desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que al pedir préstamos podemos tener efectos, pueden ser positivos o negativos. Si el préstamo que estamos haciendo o que está haciendo el gobierno de México para invertir en el país
pues el efecto sería positivo, porque a la larga o en un futuro habrá un desarrollo. Es decir, si el gobierno invierte para crear empresas o para apoyar en el caso del el petróleo en México para que se desarrolle con tecnología, pues entonces es una inversión, no es, ese préstamo es una inversión a final de cuentas, y si se maneja de forma correcta, esa inversión, o se invierte de manera correcta en el petróleo, pues obviamente va a rendir frutos porque se va a vender, se va a extraer el petróleo y se va a vender. Y esa venta, lo que se recaude de esa venta, pues va a ser para pagar ese préstamo, ¿verdad? Así en teoría debería de ser, no sé cómo funcionan los gobiernos, si nada más piden el dinero y después ya no lo pagan y ese dinero no se invierte en nada y solamente se va para el bolsillo de los presidentes, pues entonces ahí sí estamos en un problema. Pero el ejemplo que yo les puse anteriormente sería este, como un ejemplo de inversión, pero para un desarrollo en el futuro, ¿no? Un efecto positivo podría decirse que el préstamo nos ayudaría para eso. La siguiente página dice, si el endeudamiento es por una mala administración, los efectos serán negativos porque se tiene que pagar la deuda, es lo que yo les decía. Si se pide dinero, si el gobierno pide dinero y no sabemos ese dinero a dónde se destina, pues entonces estamos perdidos, ¿verdad? Porque a lo mejor ese dinero se hace perdido, que se supone se invierte en alguna maquinaria, en algún negocio del gobierno, en alguna empresa pública, a lo mejor creemos que es así, pero si en realidad solamente son empresas fantasma que el gobierno crea para, para, ¿cómo se dice? Para comprobar que está haciendo uso de esa deuda y en realidad esas empresas no existen, pues entonces también nos estaría jugando mal y tendríamos, porque aparte, pues nosotros los mexicanos somos los que tenemos que pagar esos errores de los gobiernos, no siempre pasa así, que ya sea que nos suben intereses, que nos suben el precio de los productos aumenta la inflación, es lo que yo les comentaba, pues entonces nosotros somos los que pagamos los platos rotos y los gobiernos son los que destinan ese dinero o hecho perdido, se lo destinan a sus bolsillos, ¿no? La siguiente, la deuda externa la podemos clasificar de acuerdo a los instrumentos que se usaron. Es decir, nosotros podemos pedir préstamos y estos pueden ser en forma de bonos, de crédito, a corto plazo, a largo plazo, por tipo de moneda o por tipo de interés. Son las diferentes formas en las que nosotros podemos hacer un préstamo con los organismos internacionales que vimos anteriormente. Vamos a la siguiente página. Dice, en general, estos préstamos se hacen y por lo tanto han de devolverse en la moneda del acreedor. Es decir, que si nosotros hacemos un préstamo o pedimos un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo y este préstamo se hace en dólares, así en dólares tenemos que hacer el pago. El problema es cuando la moneda mexicana se devalúa. Entonces, ese dinero que prestamos, ese dinero, perdón, que nos prestaron se hace o crece porque la moneda se devaluó y entonces tendríamos que pagar más dinero del que contamos, ¿no? Entonces eso también sería un problema. Dice, los países deciden normalmente endeudarse con el extranjero es decir, eh, esta la tendría que haber puesto por separado, pero bueno, los países normalmente piden dinero. Es que aquí endeudarse con el extranjero es pedir los préstamos, porque pues al pedir un préstamo, pues obviamente te estás endeudando, no tienes deudas. Entonces se escucha un poco frío el concepto de endeudarse con el extranjero. O es decir, los gobiernos normalmente o los países normalmente deciden pedir préstamos para hacer frente a inversiones en grandes infraestructuras como carreteras, puentes. Es decir, invertir en la parte social del país, que las calles estén pavimentadas, que haya carreteras, que las carreteras estén alumbradas, que las calles estén alumbradas, que todas las calles estén bien acondicionadas, que no haya baches, que no haya lugares en donde se inunde. Eso en teoría debería ser para lo que se destinen los recursos de los préstamos, del préstamo que se está pidiendo, pero igual volvemos a lo mismo. Si ese dinero no va donde se está diciendo que se va a invertir, pues obviamente ahí tendríamos problemas, ¿no? Principalmente pues puentes y carreteras, que es lo que en el caso de la economía o de la actividad económica de México nos convendría para que los recursos o los productos y servicios que ofrecemos al extranjero pues puedan llegar a su destino de manera puntual y correcta, ¿no? Afrontar los gastos necesarios tras un desastre natural, es lo que yo les comentaba.
Eso, en esa parte, no lo veo como una justificación, pero sí siento que por lo menos ya si nos vamos a endeudar o si vamos a pedir un préstamo al gobierno, pues que sea para esa parte, ¿no? Para hacerle frente a desastres naturales como sequías, como lluvias extremas, como huracanes, como tormentas, como, no sé, puede incluso en países puede haber tsunamis, para un terremoto, como en el caso de nosotros que nos ha pasado ya 2 veces, ¿no? En la misma fecha, en septiembre. Entonces, para eso sí se podría decir que México podría pedir un préstamo, ¿no? Pero se supone que para eso también México debe de tener sus reservas económicas para hacerle frente a esos problemas. Entonces, pues habría que checar ahí que si depende del grado del problema con el que se tenga, a lo mejor México sí tiene una reserva para hacerle frente a esos problemas, pero a lo mejor el problema es de mucha dificultad y el dinero que tiene México no alcanza para hacerle frente a ese problema, entonces ahí sí se tendría que recurrir al préstamo, ¿no? Pero, pues se supone que en teoría México debería hacerle frente a esos problemas, entonces habría que investigar ejemplos de algún desastre natural y qué préstamos se haya hecho con el gobierno de otros países o con los organismos internacionales que mencioné y qué cantidad de dinero se hace y cómo se ha ido pagando, ¿no? Ese podría ser un punto importante. Y dice, la deuda externa, al igual que la deuda en general, puede clasificarse según quien la contraiga. Como ya les mencionamos anteriormente, puede ser deuda externa pública, que el gobierno la pida, o deuda externa privada, que las empresas, que pueden ser nacionales o internacionales, que estén asentadas en México, pues se endeuden en ese aspecto, ¿no? Depende también se clasifican también de acuerdo a la moneda nacional o moneda extranjera. Nosotros podemos pedirle al gobierno, a organismos internacionales, podemos hacerles o poder pedirles préstamo de dinero en pesos mexicanos o en dólares, ¿no? O en el caso si se puede llegar a hacer pedir algún tipo de préstamo con algún gobierno del continente europeo, pues poder hacer incluso en euros, ¿no? De acuerdo también a su tipo de interés fijo o tipo de interés variable. Es decir, podemos hacer un préstamo que la tasa de interés sea fija ya, que cada cierto tiempo nos cobren el interés o que dependa que este interés sea variable, que sube o que aumente o que baje. De acuerdo al plazo, es decir, al tiempo que tenemos para pagar. Deuda externa a corto plazo o deuda externa a largo plazo. Puede ser que pidamos dinero y que lo paguemos en 6 años, en un sexenio, o puede ser que lo paguemos en 3 sexenios, ¿no? Dependiendo. El instrumento por el cual se formaliza bonos, letras, etc. Cuanto mayor sea el riesgo de impacto de impago de la deuda, mayor tipo de interés tendrá que pagar el deudor. Eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Cuanto mayor sea el riesgo de impago de la deuda, entre más dejemos de pagar el dinero, más dinero vamos a tener que pagar de intereses, chicos. Ese es el gran meollo del asunto, creo yo, que es lo que nos viene arruinando el pago de la deuda, ¿no? Que estamos pagando solamente los intereses, ni siquiera estamos pagando la deuda como tal. Y finalmente, son muchos los organismos internacionales que realizan préstamos a los países que lo necesitan. Entre ellos destacan el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas de FMI, el Banco Mundial, de sus siglas BM, el Banco Interamericano de Desarrollo, con sus siglas BID, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF o BIRF, entre algunos otros, ¿no? O como ya los mencionamos, incluso también gobiernos de otros países. Entonces, esta es una pequeña exposición, una pequeña presentación sobre el tema de la deuda externa, chicos. Se me hace bastante interesante el tema. Podría ser incluso pues tema de proyecto final. Yo me gustaría que lo tomaran en cuenta, porque pues ya tenemos la información. Ya nada más sería presentarla, memorizarla y explicarla con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, pues, aquí le vamos a dejar. Acuérdense, pueden hacer mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre esta tercera evidencia o esta tercera tarea. Nos vemos en un par de minutos en lo que me conecto a Zoom para hablar del tema, qué opinan, qué piensan de este tema, si es interesante, si no, si tienen alguna duda para resolverla, si tienen algo más que aportar o si les quedó alguna pregunta que quisieran que se les aclarara, pues entonces ahorita nos vemos para comentar el tema, chicos, y también para checar si lo quieren hacer como tema de exposición de proyecto final, que a mí me gustaría bastante.
Y si no, pues ya ahorita checamos qué otro tema puede ser, ¿vale? Entonces, no me despido, ahorita nos vemos en un par de minutos, chicos. Muchas gracias.